Mesami, muchísimas gracias por venir a sentaros un día más en la Butaca Barata. Hoy la Butaca Barata sigue, parece que está de gira por España. Hoy no estamos otra vez en mi habitación, estamos en el Club Matador, que les tengo que dar las gracias por cedernos este espacio. Pero lo más interesante no es que esté en el Club Matador, sino que estoy aquí con Jesús Iglesias, el director artístico de Les Arts de Valencia, que acabamos de tener como una especie de evento de presentación de la temporada tal y cual, y ha accedido a pasarse aquí a sentarse a la Butaca Barata. Así que muchas gracias, Jesús, por estar aquí. Yo tengo como muchas preguntas sobre Les Arts, sobre la programación, sobre todo. Entonces, para empezar un poco rompiendo el hielo, cuéntame un poco cómo es el público de Valencia. ¿Qué le gusta al público de Valencia? ¿Qué no le gusta? ¿Qué hace específico a la gente que va a Les Arts? Porque, bueno, ahora lo hablaremos, pero Les Arts no solo es un teatro de ópera, es un teatro en el que se hace todo, se hace danza, se hace zarzuela, se hace lead, se hace teatro musical, se hace literalmente lo que tú quieras. Bueno, cada público en cada ciudad es diferente porque forma parte, es consecuencia de una tradición, de la tradición. Entonces, si nos centramos en la parte de la ópera o la parte lírica, ¿no? Pues obviamente es un público, vamos a decir, en general bastante más tradicional, que muy afín al repertorio, vamos a decir, romántico del siglo XIX, italiano, francés. Bueno, diría un público... sí, en ese sentido un público tradicional, ¿no? Vale. Entonces, bueno, de hecho, uno de los grandes objetivos que nos hemos marcado es, por ejemplo, eso, ampliar el repertorio. Tú date cuenta que recientemente acabamos de representar Wozzeck de Alban Berg por primera vez en Valencia. Y que una obra que bien, ¿no? ha ido fantásticamente bien, un impacto como... A ver, la obra es de un gran impacto, pero es verdad que conseguimos un nivel musical y escénico muy importante. Pero lo que tengo que decir es que todos esos pasos, o el año que viene hacemos por primera vez una ópera de Monteverdi, hacemos la Incorporación de Hipopea. Hemos hecho esta temporada también Ariodante de Händel, Sí, que era el primer barroco después de 12 años que se había hecho solo una ópera barroca en la sala principal. Siempre digo lo mismo, el público no es uniforme, no hay un solo público. El público y más claro. Cosas. Entonces hay gente que le gusta, por ejemplo, al público más tradicional. Este año que terminamos se inauguró con la versión que hace Castellucci del Requiem. Esto al público más tradicional le chocó, primero porque era la representación escénica de un oratorio, no de una ópera, y porque, bueno, la estética de Castellucci más al convertir un requiem en un canto a la vida, lleno de color, pero en cambio, a lo mejor al público más tradicional le interesó menos, no digo que le gustara más o menos, le interesó menos, pero en cambio nos abrió las puertas a un montón de gente que seguramente no iría a Lucia de Lammermoor. Porque yo siempre lo digo, o sea, es que hay gente, a ver, a nosotros que nos gusta la ópera, claro que nos interesa el trovador. Pero es que una persona que quiere iniciarse en la ópera, cuando ve esa historia de esa señora que tira se le ha caído un bebé al fuego y hecho pollo al ajillo, con el niño que encima resulta que no, que era, pues claro, la gente dice, ¿pero es esto? Ya. O sea, pues hay gente para todo y tenemos que un poco abarcar y buscar y seducir a la... Yo nunca me gusta utilizar el término educar al público, creo que el público es lo suficientemente... y además uno se educa en lo que quiere, nadie tiene que educar por obligación, pero sí creo que yo uso más el término seducir y seducir al público y ofrecerles posibilidades y fomentar su curiosidad, ¿no? O sea, fomentar su curiosidad por diferentes obras, por diferentes estilos, y luego cada uno tendremos nuestra ópera favorita o nuestro estilo favorito o lo que sea, ¿no? Pero es fomentar esa curiosidad. El grupo fuerte del público puede ser más tradicional. Primero es ampliar la base del público, o sea, que tengamos más público y más diverso. Claro. Porque en la diversidad siempre ganas. Yo he estado en Les Arts, he ido un par de veces, pero sobre todo veo desde fuera que hacéis mucho por ampliar ese público hacia abajo, o sea, hacia los jóvenes. Y de hecho, antes en el evento preguntabais, realmente la media de edad que tenéis es muy baja para lo que suele ser los teatros de ópera, que tú vas y dices, la gente aquí se va a morir en el entreacto en cualquier momento. Entonces... cuéntame qué tipo de actividades hacéis para los jóvenes, porque sé que tenéis los préstamos hasta 28 años, que por 10 euros puedes ir a las, si no recuerdo mal, 7. Este año normalmente hacíamos 4 y ya te digo, ha sido un éxito, es éxito tras éxito. Y realmente además, como os comentaba antes, con géneros totalmente diferentes. Quiero decir, yo creo que la primera vez que vieron una ópera barroca fue con Ariodante y el éxito al final, después de 4 horas de función, fue arrollador. En Wozzeck lo mismo. Realmente
es el público ideal, ¿no? El público joven, porque es el público que, entusiasta. No solo entusiasta, es el público además abierto a escuchar todo. La gente joven va sin esos prejuicios que va la gente adulta. Ay, eso no me gusta, ¿sabes? No, les gustará una cosa más, les gustará una cosa menos, pero van abiertos a la experiencia que les ofreces. Claro. Y luego la reacción es fantástica, como la tuvieron, ya digo, con Doña Francisquita, por ejemplo, que puedes decir, no, siempre se dice la zarzuela, es un género que es para la gente mayor, que la gente joven está totalmente desconectada. Doña Francisquita, también en una adaptación de Lluís Pascual, que es más una versión, ¿no? que la obra original, pero por ejemplo, cuando salía Lucero Tena, yo estoy seguro que la mayoría de la gente menor de 29 años no sabía quién era Lucero Tena. Y se paró la función literalmente, cosa que no ocurrió en ninguna de las otras funciones. Pero cuando ves que... Y ahora es cómo retomamos la función, porque se había parado literalmente la función después del fandango. Y eso es porque la gente está dispuesta a dejarse seducir y a impresionarse. Y ya digo, y realmente es fantástico, porque además genera nuevo público, genera un dinamismo diferente que es muy importante, genera también, te digo, por ejemplo, en Botzek yo conozco 2 o 3 casos que sé que fueron porque sus hijos le dijeron a sus padres, no te lo puedes perder. También la gente joven nos ayuda a romper ese hielo, esas barreras, esos prejuicios que podemos tener los adultos, que parece que ya estamos de vuelta de todo, cuando también tenemos que tener esa misma actitud. Entonces, bueno, estos preestrenos son, ya te digo, y luego, obviamente, trabajar el público joven también ofreciendo posibilidad con otras de las actividades, porque claro, ¿cuál es el problema? Y yo lo contaba la anécdota que es real, que es verídica, de mi fisioterapeuta, que me cuenta que él iba a los preestrenos, pero que claro, que de repente que ha cumplido 29, que ya no puede ir. Entonces, él no sabía quién era yo, además. Y entonces le digo, le digo, pues mira, precisamente es el problema que tenemos, lo que estamos diciendo ahora, ¿qué os podemos ofrecer para que sigáis viniendo sin tener que pasar de pagar 10 euros a 140? O 140, que es la entrada más cara, quiero decir, 145. Obviamente hay entradas mucho más baratas. Pero descuentos del 50%. Entonces luego, para la gente hasta 35 años, hemos abierto una línea de descuentos del 50%, de que luego en los recitales de Lied y en los conciertos sinfónicos también los jóvenes paguen 15 euros, los menores de 29 años. Luego hay gente que se queja, ¿por qué 29 y no 35? ¿Y por qué no hay descuentos? Bueno, porque realmente es un público, el público del futuro por el que tenemos que apostar y por el que tenemos que trabajar y bueno, la gente joven, su nivel adquisitivo es menor, es bajo. Yo, como representante de la gente joven, pues tenemos que facilitarlo. Yo siempre digo que el precio no sea una disculpa. Yo siempre digo que muchas veces usamos el precio como disculpa, porque es verdad que y yo no lo critico, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. Pero entonces yo, por ejemplo, siempre digo, así, igual que hacemos, hay conciertos los domingos por la mañana, que todas las entradas cuestan 5 euros, toda la sala. También se vende todo, es un éxito. Y es público diferente, y hacemos conciertos de la orquesta, o recitales del centro de perfeccionamiento, o un concierto del coro. Y también es lo mismo, que nadie me diga que es por el precio. Que es por el precio. Pero incluso te voy a contar una anécdota con lo de costaba 5 euros, y cuando yo implemento esa actividad, cuando llego, mucha gente duda si es de éxito, que la gente no va a venir, porque un domingo por la mañana la gente no va a venir y esto está lejos, se llenan todos. Bueno, es que a lo mejor los niños no deberían pagar. Digo, ¿pero por qué? Cuesta 5 euros. Y cuando tú vas con el niño después del concierto a tomarte la Coca-Cola, ¿a qué no te planteas que tu hijo no paga la Coca-Cola? ¿Por qué no tiene que pagar el concierto? Es que también tenemos que reivindicar al profesional de la cultura. Sí, los artistas cobran, los artistas tienen que tener, con lo cual la gente, igual que pagamos por muchas otras cosas, también tenemos que reconocer el trabajo que hacen los artistas y que tiene un valor. El artista no es uno que se suba a un escenario porque no tenía otra cosa que hacer, es un profesional de esto, que lleva muchos años de estudio, que se tira 4, 5, 6 semanas ensayando antes de llegar al día del estreno. No es una frivolidad, y con lo cual el público también, quiero decir, el público tiene que valorar todo ese trabajo. Claro. Porque tú crees que la barrera económica es más grande que la barrera
cultural que pueda haber. Yo siento que mucha gente joven, y ya no solo gente joven, sino gente en general que a lo mejor no está acostumbrada a moverse en círculos de alta cultura, piensa que eso no es para ellos. Yo creo que esa barrera muchas veces es más difícil de romper que luego la barrera económica, porque la barrera económica pues siempre hay algún descuento, siempre hay alguna cosa, especialmente si es joven. Pero ¿cómo afrontáis el romper esa barrera? ¿Crees que los preestrenos es como lo más grande para que la gente joven llegue y diga, hostia, esto es para mí y esto me está contando algo con lo que me identifico? A ver, sobre todo porque yo creo que el primer paso, no solamente la gente joven, la gente también adulta, es lo desconocido. Muchas veces, ante lo desconocido, yo creo que ante lo desconocido tenemos dos opciones, o dos posiciones, el miedo o la fascinación. Y muchas veces vence el miedo. Ay, no conozco esto, no voy porque no me va a gustar, no sé qué. 3 horas, no sé qué. En cambio, pero luego cuando van, se quedan fascinados. Sí. Entonces, a veces lo difícil es conseguir que vayan. Entonces yo siempre digo, tenemos que conseguir que vengan, porque yo no conozco a nadie que haya... Nadie, a ver, eso es muy... Pero la mayoría de la gente que va, ahí entonces descubre la fascinación, se abre una puerta. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Conseguir que vayan, que lo prueben. Pero además por eso también, cuando yo planteo Les Arts como una institución, no solo un teatro de ópera, sino una institución de teatro musical, con mucho tipo de... Porque al final no todo el mundo le gusta la ópera, pero habrá uno que vaya porque le interesa la danza, otro porque le interesa el lead, otro porque le interesa ir a ver a Rufus Wainwright, o el flamenco, o el sinfónico, pero que al final yo siempre digo que Les Arts es una institución con un significado diferente para cada persona. Entonces que cada uno busque su propio Les Arts dentro de la institución y lo defina. ¿Qué es Les Arts para ti? Y la respuesta será lo que cada persona quiera. Siempre intento que sean mayoritariamente relacionados con lo vocal, porque al final es un teatro originalmente de ópera, con lo cual donde la voz es el protagonista. Pero también tenéis una sala sinfónica, el auditorio. Sí, el auditorio también, y obviamente también, pero por ejemplo, normalmente los conciertos siempre intento, también porque hay que en Valencia está la Orquesta de Valencia, que es la orquesta sinfónica de toda la vida, vamos a decir, ¿no? Entonces también un poco por marcar algunas diferencias, que cada uno, entonces yo siempre intento que muchos de los programas tengan un componente, pues el solista sea vocal, o haya una obra sinfónico-coral, con la participación del coro, siempre que haya la presencia de la voz también en el repertorio sinfónico. En la medida de lo posible. Ahora que has dicho es una institución de teatro musical, ¿en algún momento os plantearíais hacer un musical, aunque sea alguno más clásico que pueda ser un poco más operático, como un Sweeney Todd, como un Rodgers and Hammerstein? Sí, ¿por qué no? Claro, al final... Yo creo que toda esta gente iría a ver Sweeney Todd. Pero porque, bueno, de hecho, no es... Al final, el año que viene hacemos El Cantor de México. Es una opereta, pero se define como opereta, en realidad es un musical. De alguna manera es un musical de los años 50, con lo cual no tiene todavía los parámetros del musical actual, pero es un musical, como cuando la zarzuela en los años 20 del siglo pasado ya empieza a convertirse en revista. Pues el género va evolucionando y vas entrando a otras. Pero claro que sí que un musical tiene cabida, bueno, por eso las artes escénicas son muy ricas, son muy variadas. Mira, a lo que no puedes renunciar nunca es a la calidad. Y yo siempre lo digo, a la gente le puedes ofrecer cosas muy diversas. Luego, insisto, hay cosas que son más populares y hay cosas que no podemos engañarnos, ¿no? Pero a la gente con lo que no lo engañes es con la calidad. El interés de Bose como obra lo tiene, sea bueno o malo. Pero si además lo presentas al nivel que conseguimos... Es una producción muy interesante. La producción musicalmente, insisto, la orquesta es una orquesta de primerísimo nivel. O sea, tenemos unos directores invitados y un director titular de primerísimo nivel. Hay directores de orquesta que solo vienen a dirigir a Valencia cuando vienen a España, quiero decir. Sí, de hecho he visto que es una orquesta además que muchos solistas importantes tipo Hermonella Yajo cuando graban un disco lo graban con ellos. O sea, porque además es una orquesta que hace tanto el sinfónico como la ópera como todos, o sea, están pim pam pum. Sí, es una orquesta ya te digo, de mucha calidad, hemos hecho bastantes grabaciones. La de Hermonella fue cuando yo llegué, que además en aquel momento yo colaboraba con Ópera Rara y con quien tengo una relación de hace muchos años y bueno, pues al final también a través de esa colaboración llegó la posibilidad de grabar con Hermonella, que además es un disco precioso. Yo me lo escucho todos los días. O sea, es un disco maravilloso y la orquesta está fantástica también. Y quiero decirte que en ese sentido,
pues la parte sinfónica es importante, es muy importante porque además permite a la orquesta, por un lado, permite a la orquesta lucirse en un repertorio sinfónico donde tiene más capacidad, a veces, bueno, también las óperas lo tiene, pero no está construido en el foso y permite al público disfrutar de esa orquesta en todo su esplendor. Yo también quería preguntarte, porque una cosa que me parece muy curiosa es que Valencia es la única ciudad de España que tiene un opera studio, como tienen muchas otras. O sea, es una cosa súper común por toda Europa, en Estados Unidos, que es un centro donde jóvenes cantantes, y también tenéis a 2 pianistas, si no recuerdo mal, hacen como la transición entre el mundo académico y el mundo profesional, el centro de perfeccionamiento. No solo estáis dándoles una formación de, pues te damos un par de meses y luego te vas a tu casa, sino que están ahí 2 años enteros, que hacen obras enteras, que van a hacer Cendrillon, que hicieron ahora Trouble in Tahiti, que yo fui a verla, estuvo espectacular. Entonces quería que me contaras un poco más sobre este proyecto, en qué consiste, qué reciben durante esos 2 años. Sí, bueno, como dices, el centro de perfeccionamiento es una ópera estudio, ¿no? Al estilo, y es el único proyecto en ese sentido vinculado además a un teatro de ópera que existe en España. O sea, ¿Tú tienes alguna razón por la que crees que no hay otros teatros que no lo hagan? Bueno, mira, yo cuando estuve en el Teatro Real hubo algunos intentos de hacerlo. Al final requiere muchos recursos. Claro. Yo te digo que requiere muchos recursos y una infraestructura importante, y al final, bueno, se desestimó. Luego en Real se empezaron a hacer proyectos a Ópera Estudio, pero eran proyectos, ¿no? Se hizo, me acuerdo, un Bárbara de Sevilla, se hizo un Don Pasquale donde canta Sonia Yoncheva, por ejemplo. O sea, se hacían masterclass, pero había proyectos, sí, más puntuales, ¿no? Para artistas jóvenes. Esto no, esto es integrarte en la vida del Palau de les Arts durante 2 años. Tenemos 10 cantantes, 2 pianistas. Fíjate, si es difícil para los cantantes, para los pianistas meterse en el mundo de ser repertorista y de trabajar con cantantes y trabajar en una producción de ópera es aún más complicado. ¿Sí? Sí, porque tampoco hay tantas oportunidades, ¿no? Ya, claro, al final es una cuestión de facilitar las oportunidades. Entonces, bueno, al final lo que hacen esas 12 personas que ahora tienen la guía artística de María Bayo. Persona que nos encanta en este programa. Pues María está allí además con una dedicación, decir, incondicional y echándole horas y horas. Esa es su casa y donde desarrollan su vida durante 2 años. Y de muchas maneras. Obviamente tienen las clases, preparan repertorio con María o con pianistas, con los pianistas de la casa, también con diferentes personas invitadas. Carlos Chausson viene con cierta regularidad, otros cantantes de afuera, cuando viene algún director o algún artista a una producción también aprovechamos para que tengan un encuentro y luego hacen todo el mundo del recital, porque no solamente hacen 2 recitales en la sala principal, que también para ellos es toda una experiencia. Yo, ahora, cuando hicieron, este año están en el primer año, ¿no? Los de este año. De repente, pues ves cómo, de repente, cosas de la proyección de la voz, ¿no? Y claro, te das cuenta de que de repente es la primera vez que cantan una sala enorme de 1.400 personas. Claro que tienes que aprender, o a veces se quedan como un poco empequeñecidos, ¿no? Pues les tienes que decir, no, hombre, tú cómete la sala, sal ahí. Bueno, todo eso forma parte del aprendizaje. Claro. Ahora tienen toda una serie de recitales por diferentes localidades. Cada sitio es diferente, la acústica es diferente. Unos sitios será al abierto, otros en un teatro con mejor acústica, otros con peor. Cantar con diferentes acústicas, con diferentes... Todo eso forma parte del aprendizaje. Luego tienen óperas, como dijiste, Trouble in Tahiti, o hicieron un Avertimento a Gelosi de García, esta temporada que acaba de acabar. El año que viene tienen Cendrillon de Viardot y tendrán un rol importante en Encarnación y Hipopea. Que además tendrán la ocasión de trabajar con un director como Leonardo García Alarcón y Capella Mediterránea, que son de los grandes de la música antigua. Bueno, pues luego harán papeles en la sala principal, dentro de las óperas. Al final es dar todo un abanico de posibilidades para que luego, pues eso, después de 2 años, pues bueno, su integración en el mundo profesional, bueno, sea más fácil. Y de hecho, te voy a decir que todos los que han hecho papeles esta temporada, la sala principal, te diría, no han desmerecido en nada. O sea, no era como, es otro nivel. No, han estado al nivel que se les requería y realmente, en ese sentido, te da muchas satisfacciones. Y te da muchas satisfacciones cómo la gente va creciendo, cómo la gente va ganando en seguridad. Al final lo interesante es
no el que llega a un gran nivel y se va al mismo nivel. No, es el que llega a un determinado nivel, que será más alto o más bajo, y cuando se va, ha hecho una progresión increíble. Y eso es lo bonito, ¿no? Y lo interesante, lo que le aporta a la gente. Claro, y para eso tienes que darle ese voto de confianza de decir, pues venga, te voy a dar un papel secundario aquí, vas a hacer una ópera entera aquí en el Martí y Soler, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Claro, si luego, no tienes esa oportunidad, es que ¿cómo lo vas a aprender? Claro, efectivamente. Y luego, además, también se benefician, por ejemplo, de un poco este cambio estético y de repertorio que estamos dando a Les Arts. O sea, al final, pues ya empiezan haciendo Bernstein, ópera, en la promoción anterior, su primer proyecto fue Mamel de Tiresias de Poulenc. Wow. Pues no es que hagas un papelito y cantes la dama de Lady Macbeth. No, es que cantas, ya te introduces directamente en el mundo de la ópera del siglo XX también, en producciones que requieren de una presencia escénica, de que como actor seas potente también. Y trabajan con muy buenos directores, o con muy buenos directores de escena, que también, también es una oportunidad. Luego, pues eso, pues mira, para este papel que hago este proyecto no sé dónde, pues mira, puede ser interesante para ti, y reciben una invitación para hacerlo. O sea, por ejemplo, de Traveling Tahiti, pues uno de los protagonistas ahora nos ha pedido un permiso para la temporada que viene porque ha recibido una oferta de un buen teatro para hacer una producción. A veces hacen una cosa con la orquesta y de repente te dicen, es que es la primera vez que canto con orquesta. Claro. Pues mira, eso que después de 2 años pues llevan mucho ganado. O sea, ahora en Macbeth había varios. Pues han cantado con Anna Pirozzi, con Luca Salsi, dirigidos por Michele Mariotti, en una producción de Benedict Andrews. Eso es algo que es un lujo. Es un lujo. Y es muy difícil conseguirlo. Una cosa que has dicho antes es que ellos no solo actúan dentro de Les Arts, sino que además salen de Les Arts y van a otras localidades. Y esto es otra cosa que quería preguntarte, porque sé que tenéis un programa que evidentemente está centrado en el edificio, pero que se descentraliza mucho y que sale fuera de Les Arts, que incluso vais a centros penitenciarios, que creo que has dicho que empezaba eso hoy, además. Hoy justo tenemos la primera actividad. Este era un proyecto que yo tenía cuando sabes que mi nombramiento es consecuencia de un concurso público, que presentas un proyecto. Hace 3 años, ¿verdad? Hace 3 años, sí. Concurso hace 4 ya. Pero bueno, el caso es que uno de los temas que planteaba era, porque sí, hablamos siempre, cómo facilitar a gente joven, público joven, nuevos públicos, todo lo que... Pero todo eso es gente que puede venir a Les Arts, ¿no? Pero también hay que pensar en gente que por la razón que sea, por privación de libertad, por cuestiones de salud, etcétera, no tienen la posibilidad de venir a Les Arts. Entonces tendremos que nosotros llevar algo, acercarles la cultura a esa gente, claro, ¿no? Entonces todo este proyecto que se centraba básicamente en centros penitenciarios y en hospitales, como inicio, esto el COVID, como tantas otras cosas, lo capó. Y ahora es la ocasión de retomarlo, y casualmente hoy iniciamos ese proyecto de Les Arts Inclusión con un recital del Centro de Perfeccionamiento en el centro penitenciario de Picassent. Pero luego, ya te digo, unos reclusos van a venir al Matins a Les Arts del día 26, que además les enseñamos el edificio, y luego la orquesta tiene una actuación en Picassent en julio y otra en Albocàsser, que es el centro penitenciario de Castellón. Y luego estamos también hablando para ver qué tipo, a organizar algún taller, bien de canto, bien de... ir organizando las actividades, porque también, son ciudadanos que tienen derecho de acceder a la cultura, ¿no? Y el hecho de que estén privados de libertad, pues no debería ser un impedimento que nosotros también les acerquemos la cultura. Pero eso es una parte, pero también lo que tú hablabas de lo que nosotros llamamos territorialización, que es la presencia. O sea, Les Arts como institución tiene que trascender el edificio de Calatrava, ¿sabes? El edificio de Valencia. Les Arts es una institución que pagan todos los valencianos. Pero ¿porque es 100% pública o qué porcentaje público Sí, es? Básicamente es pública y financiada en su mayoría por la Consellería de Cultura de la Generalitat, que además ha hecho una apuesta muy fuerte en los últimos años no solamente por una aportación económica, sino además por resolver problemas que siempre hay administrativos y de estructura. Pero
claro que tenemos entonces estamos obligados a ir, no sé, hasta el sur de Alicante, ya llegando a Murcia, como al norte de Castellón, a Vinarós y bueno, con eso lo hacemos. Tenemos varios programas, por ejemplo, tenemos una relación muy estrecha y una presencia continuada en Castellón, por ejemplo. Eso ya casi no es novedad, te diría, pero es importante. Pero también, por ejemplo, inauguramos la temporada, que para mí eso es un mensaje desde el año pasado. Yo me propuso que la temporada del SAR se inaugure fuera del edificio, con un concierto. El año pasado fue en Moraira, y este año será en Altea. Vale. La inauguración del SARS no es en Valencia, no es en el edificio del SARS, es fuera, en una localidad de la Comunidad Valenciana. Y, por ejemplo, luego tenemos todo un proyecto que eso nació un poco como consecuencia de retomar la actividad con el COVID, y hemos creado un proyecto que se llama Les Arts amb Tu, que es la presencia con diferentes grupos de la orquesta, con recitales del centre, por diferentes localidades de las 3 provincias de la comunidad. Esto lo iniciamos ahora, y tenemos en total casi 20 actividades ahí. Y luego tenemos otro proyecto que también es muy interesante y muy, muy bonito, porque es el Les Arts Volants. Les Arts Volants es una ópera en un camión itinerante que se presenta por toda la comunidad. Ahí contamos con el apoyo de la Diputación de Valencia. Y, por ejemplo, se adapta al valenciano, se hace una adaptación al valenciano. Siempre es en valenciano. Se hizo Bastián y Bastiana, es un proyecto que implementó David Livermore, la persona que ocupó la dirección antes de mí, y es un proyecto que cumple a la perfección ese objetivo de acercar la ópera. Fíjate cómo será que a veces vas a localidades donde a veces el camión tiene dificultades para entrar. Y ya te digo, porque hemos hecho un camión de tamaño, camión de mercancía. Sí, es un camión importante. Y ya digo, pero también no lo puedes hacer demasiado grande, porque si no hay localidades donde no podría entrar. Y lo que se hace es, ahí hay se abre, vamos a decir, el camión, y hay un decorado. Y, por ejemplo, el Tutor Burlat, que es la adaptación al valenciano del Tutor Burlato de Martín y Soler, para mí era importante también. Se está haciendo ahora, ¿verdad? Se está haciendo ahora, es el tercer año que se hace. Era importante presentar una obra de un compositor valenciano. O sea, seguramente mucha gente habrá sabido que existe Martín y Soler, pues por esto, y entonces por toda la comunidad llevamos una ópera de un compositor valenciano, como fue Martín y Soler. La producción es exactamente la misma, porque eso es muy importante, que la gente no diga, es que me traes otra cosa, un sucedáneo. No, la producción es la misma que se vio cuando hicimos el Tutor Burlato en el idioma original, con la orquesta, con todo, que hicimos en el Teatro Martín y Soler. Solamente hay un panel del decorado que son unos paneles que se abren. Hay un panel de menos porque no tiene tanta anchura, sí. Pero el espectáculo es exactamente el mismo vestuario, el mismo. Y este año hacemos una nueva producción con Joan Font de Saint-Région de Viardot. Y primero lo hacemos en el original, y luego eso tendrá un traslado al proyecto de Les Arts Volants, y tendremos ahí en valenciano, una adaptación al valenciano, pero es una obligación, y te diría casi una obligación y una obsesión, ¿no?, por parte nuestra, de estar presente y de llegar a todo el mundo, porque, insisto, es que si no es cuando entramos en el mundo del elitismo, y el mundo de eso no es para mí, y no es, al contrario, abriéndolo, ofreciendo, ya digo, yo no puedo llevar Wozzeck a Castellón o a Villena, pero puedo llevar a lo mejor un advertimento de Gelosi. O puedo llevar a lo mejor Saint-Région, porque es más corto, porque es para un teatro más pequeño. O puedo llevar un concierto. En un sitio podré llevar un concierto con toda la orquesta, y en otro llevaré un grupo de cámara. Y además es muy importante que le habléis a la gente en su idioma. O sea, el traducirlo al valenciano es un acto que me parece súper importante, porque eso también puede crear una barrera. Esto no es para mí, esto no está en mi idioma, pero si se lo presentas a la gente de una forma que lo comprenda, que le sea más cercano, eso también ayuda. Y por eso también he visto que vais a inaugurar un ciclo de música valenciana en enero, ¿verdad? Sí, ya sabes que tenemos un ciclo también dentro de esa diversidad de géneros, ¿no? Yo introduje un ciclo de otras músicas, donde pues, ha pasado Chicorea. El año que viene tenemos... ha pasado Maritza también, Dulce Pontes, pues tenemos Rufus Wainwright, tenemos Wim Mertens y tenemos Melody Gardot. También hay una realidad de la música valenciana, claro, que no puedes ignorar, y también tiene que tener su presencia en el Palau de les Arts.
Y entonces inauguramos un ciclo también en la misma estructura, con un concierto en el auditorio y 4 en el aula magistral, porque queremos empezar a dar también visibilidad a la música de todo tipo de género actual. Vamos a decir, hay rock, hay canción de autor, hay de la realidad de la Comunidad Valenciana, porque también es importante reconocer, igual que también reconocemos en la presencia de las bandas, ¿no? Que también es una cosa fundamental en la cultura valenciana. Les Arts no puede vivir a espaldas de la realidad social de su entorno. A ver, tiene que vivir en esa realidad con una vocación internacional, está claro, y con una vocación de calidad. Y también tiene que tener presencia la creación y la música y lo que se hace en la Comunidad Valenciana en este momento. Igual que tienes que recuperar repertorio, y por eso en el ciclo de barroco y música antigua tenemos 2 compañías que son valencianas, Tendresa y Capella de Ministers, pero por ejemplo Concierto 1700 recupera un oratorio de Hernández Illana, que era un compositor que fue, entre otras cosas, músico de capilla del Corpus Christi de Valencia, quiero decir, y es un oratorio que se estrenó hace 3 siglos en Valencia. Bueno, pues recuperar ese tipo de obras. Hay un compromiso, y no tiene nada que ver con el localismo ni con pero creo que también, si no lo hacemos nosotros, ¿qué no va a hacer? Efectivamente, porque es muy importante ser como un microcosmos de todo el repertorio, pero si me estás trayendo una ópera checa, pero luego no eres consciente de lo que hay alrededor, pues se diluye un poco el que tú estés ahí presente en ese sitio, ¿verdad? Perfecto, pues yo creo que ese es todo el tiempo que tenemos, nos están medio echando. Sí, ya veo, ya me he entrado 20 veces, pero bueno. Sí, nos están echando, así que nada, muchas gracias, Jesús, por pasarte por aquí. Todo el mundo a Les Arts el año que viene tenéis 300.000 cosas a las que ir, si os gusta la ópera o la zarzuela o el lido, el flamenco, el sinfónico, lo que queráis, y además siendo jóvenes tenéis todos los preestrenos, así que opciones tenéis 200.000. Sí, no solo los estrenos, ya digo, también otras oportunidades, y luego la cercanía, por ejemplo, gente de Madrid, de Barcelona. La comunicación es excelente. Hombre, ahora que está el hablo baratito, te vas por la mañana, vas a comer a la ópera. Luego los domingos, hay veces que te da tiempo a volver a ir por la mañana y vuelves en el mismo. Cuando la función es a las 6, hay hablos por la noche, te lo pillas y te vuelves para tu casa y sigues con exactamente, y lo recibiremos bien. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, nos vemos allí, porque yo iré sí o sí. Te esperamos, venga. Ok, chao.